María, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, mi querida Magda, ¿qué tal? Muy buenas tardes a la audiencia. Oye, pues muchos temas. Hablamos, híjole, a ver, venimos hablando acerca del Tratado de Libre Comercio que ya está por entrar en vigor y del cual hemos dado cuenta en los últimos días en este mismo espacio. Ya ayer vimos también que se aprobaron algunas leyes que eran necesarias para que pudiera entrar en vigor. Decíamos que cómo iba a llegar Andrés Manuel López Obrador a los Estados Unidos con las manos vacías, ¿no? Que tenía que llevar ya bien sustentado el Tratado de Libre Comercio, sobre todo por el peso que representa para la economía de nuestro país. También se cumple ya un año de la Guardia Nacional y yo te preguntaría, ¿qué resultados están viendo con la implementación de la Guardia Nacional? ¿Cambió en algo la seguridad, la violencia en nuestro país? Bueno, primero te digo que ojalá no llegue con las manos vacías ni con las orejas bajas. Esa sería una esperanza, pero no se ve que frente a Trump las cosas vayan a ser previsibles. Y por lo que toca a la Guardia Nacional, Magda, pues la verdad es que sigue sin demostrarnos que hay resultados y particularmente tendríamos que señalar los resultados que tendrían que producirse en materia de abatimiento de los homicidios dolosos y que no están sucediendo. El enfrentamiento al crimen organizado, pues tampoco lo estamos viendo. ¿Cuáles son los resultados hasta ahora? Tristemente tenemos que referirnos al culiacanazo, tendríamos que referirnos a que los cárteles siguen prácticamente inalterables e inalterados, y lo que ocurrió el viernes pasado, pues no hubo ninguna participación de la Guardia Nacional. Pero lo más grave, ni siquiera la vemos conformada, porque a todo esto se añade que la eterna promesa del presidente de la República de regresar a los cuarteles a los militares, pues no se logró, y por el contrario, él mismo ha solicitado una orden para que se permita que se sumen a las labores de la seguridad pública los militares y marinos. Entonces, pues la verdad es que la Guardia Nacional sigue dejando mucho que desear, sigue dejando muchos pendientes. Y yo te preguntaría, Magda, ¿cuánto hace que no sabemos en qué va la liquidación de la Policía Federal? Ya no se habla nada al respecto. Ya aceptaron todos los policías, los 40,000 que pertenecían a esta corporación, ya están incorporados dócilmente. ¿En qué calidad los militares que fueron enviados a la Guardia Nacional o los marinos quedaron, o simplemente van a seguir reportándose a las Fuerzas Armadas y solamente están nominalmente en la Guardia Nacional? Es decir, todo parece indicar que vamos perdiendo el tiempo, como ocurrió con Peña Nieto, en que estábamos considerando en crear un nuevo órgano, y simplemente lo que parece que con Calderón, con Peña Nieto y ahora con López Obrador, cada sexenio tiene su modelo, Magda. Pero bueno, es que es un modelo que hasta cierto punto ha tenido una constante, ¿no? Que al final del día son las Fuerzas Armadas operando en la calle, que era algo que en algún momento el propio Andrés Manuel López Obrador había estado en contra y terminó avalando y respaldando el hecho de que el ejército continuara en las calles y bueno, también promoviendo este aspecto que era fundamental, también el darle certeza jurídica al ejército. Ahora bien, según los datos oficiales, esta corporación que arrancó operaciones el 30 de junio del 2019 con 53,671 efectivos veteranos, es decir, los que provenían de algunas otras fuerzas del orden. Hasta el 19 de junio pasado, Juan María, ya adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, contaba con 103,096 efectivos. Pero pareciera que todavía le falta mucho, ¿no? Le falta mucho para que pueda terminar consolidada y pues para que verdaderamente genere un cambio en la estrategia, un cambio de la percepción y de la realidad que se está viviendo en el país en este momento. Magda, podría ser 1,000,000. El problema principal que tenemos en materia de seguridad, uno es la capacitación. Ese es el primerito que tenemos como problema. El segundo problema es la desintegración, porque no existe una verdadera vinculación entre las policías municipales, las estatales y las federales. Y esto lo acabamos de ver con la cuestión que pasó en Guanajuato, que ni siquiera las órdenes de aprehensión estaban bien integradas, ni siquiera estaban bien preparadas, y viene la liberación de los detenidos. Lo vimos otra vez en el Culiacanazo. No hay una integración de las Fuerzas Armadas de todo el país. Yo creo que si viéramos modelos internacionales que sí están funcionando y que funcionan bien operativamente, es el de España, que desde el principio, Magda, hace 10, 15 años, se hablaba de imitar ese modelo
para poder tener Fuerzas Armadas bien organizadas. Pero mientras tengamos policías municipales que no están ni siquiera bien armados, que ganan 7, 8 mil pesos, que tienen que pagar la gasolina de la patrulla, que tienen que pagar el uniforme, pues no se puede, por mucho que quieras pensar en que vamos a mejorar la seguridad, porque la Guardia Nacional se supone que está para los delitos de alto impacto, para el crimen organizado, para lo que le corresponde al gobierno federal. Pero el ciudadano de a pie lo que quiere es seguridad para todo para su vida, para su familia, y esto no se va a lograr si no tenemos un cuerpo debidamente integrado. Esa es la parte que yo creo que me parece preocupante. Y te diría una cosa más, fíjate, en medio de todo esto, Magda, hoy Roberto Roque en el Universal da un señalamiento que me parece sumamente interesante. ¿Cómo no ha tomado la Fiscalía General de la República, cómo no ha traído el caso del atentado contra el secretario García Harfuch? Porque si bien es cierto, como dice Roberto Roque, hay elementos del fuero común, estamos hablando de armas de uso de las Fuerzas Armadas, estamos hablando de una situación en la cual ya hay un cártel que forma parte del crimen organizado. ¿Por qué no ha atraído este caso la Fiscalía General de la República, que hoy, por fin, fíjate, ayer justamente en Para Opinar estábamos comentando que Gertz Manero no aparecía y hoy se apareció? Exacto. Exacto. Justamente yo creo que le acabas de dar al clavo, Juan María, y es que quería ir a esa parte. Mencionabas hace un momento lo que aconteció en Guanajuato, la liberación de la mamá del Marro. De pronto este embrollo, ¿no?, en el que terminaron involucrándose tanto el gobernador de Guanajuato como el presidente y tirándose la bolita uno a otro y demás. Pero la gran pregunta dentro de todo esto es ¿por qué este tipo de casos, como ya lo mencionas, tanto el caso de la Ciudad de México como el caso de Guanajuato, se involucran delitos que tienen que ver con el Foro Federal? ¿Por qué no son absorbidos por la Fiscalía General de la República? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ellos dicen que no hay una integración de las carpetas de investigación y demás, y bueno, desconozco y corrígeme en esta parte, pero en el operativo en donde detuvieron a la mamá del Marro, ¿no hubo la participación de fuerzas federales? No, es que en el caso de la detención de la mamá del Marro, según explicó el día de ayer la comisionada de seguridad de Guanajuato, es el ejército quien la encuentra. Accidentalmente se da esta detención, la detienen, piden apoyo de la policía del estado de Guanajuato, los apoyan, la fiscalía nunca participa en este procedimiento y por lo tanto los militares de la Sedena solicitan la orden de aprehensión a la fiscalía local, que le da la orden de aprehensión tardía, con 4 o 5 horas de demora. Este fue el problema, pero vamos a suponer, ya estaba el caso. ¿Por qué razón no participó la Fiscalía General de la República en atraer inmediatamente el asunto, Magda? Fíjate que eso me recuerda a lo que en algún momento comentaba el fiscal de Jalisco en alguna comparecencia que tuvo ahí en la Cámara de Diputados, ¿no? Él decía que bueno, pues que ya se sabía, ¿no?, que las fiscalías estaban también infestadas con algunos infiltrados del crimen organizado. Y en su momento me pareció una declaración muy grave, aunque pasó prácticamente desapercibida, Juan María, porque dices, bueno, ¿cómo reconocerlo así con tal ligereza, ¿no? Cuando es grave que se pueda hablar de alguna infiltración por parte de personas que no deberían de estar ahí, que pudieran estar sacando información directamente sobre estos operativos, que pudieran estar obstaculizando la justicia y que, bueno, nos demuestra que nuestro sistema de justicia es sumamente endeble ante las circunstancias de violencia por las que estamos atravesando. Y fíjate, hoy la reaparición, Magda, del fiscal Gertz Manero es para anunciar que va a ser extraditado a solicitud propia Emilio Lozoya, el exdirector de Petróleos Mexicanos. O sea, ni siquiera es un mérito propio, porque la detención se produjo en España, producto de que él mismo, dentro de su estrategia, lo está realizando. Segundo, anuncia que se escapó Tomás Herón. Tomás Herón no sabemos si es un perseguido político o es un policía que realmente tuvo participación en el asunto de Ayotzinapa. Es decir, no estamos viendo tampoco resultados de parte de la Fiscalía General de la República. Y entre paréntesis, todo este asunto de Emilio Lozoya da mucho de qué hablar, porque fíjate, sospechosamente, un abogado como el abogado de Emilio Lozoya está renunciando a la defensa.
Esto llama mucho la atención, llama poderosamente la atención, porque se trata de un abogado que es muy, muy acreditado y que, bueno, pues sorpresivamente está dejando la defensa de Lozoya. Ya veremos en qué condiciones se está el regreso. Y pues remataría, mira, Magda, no te vayas a reír, ¿eh? Hay gente que le da gusto la desgracia ajena. No es mi caso, pero están informando que el ex líder de los petroleros, Carlos Romero de Champs, dio positivo a coronavirus y yo creo que hay gente que va a estar contenta con eso. Me parece que pues no está bien burlarse de la desgracia ajena, pero dicen que está grave, eso es lo que comentan. Pues habrá que darle seguimiento a la información, a ver conforme vaya fluyendo a lo largo del día. Juan María, hay muchos temas que seguramente mañana vamos a tener que abordar, entre ellos, pues sí, justamente esta aceptación de Lozoya, la extradición a nuestro país. Además, parte de lo que ya adelantabas, que va a dar mucho de qué hablar la Fiscalía General de la República, que va por 46 funcionarios de Guerrero, justamente por el caso Ayotzinapa. La caja de Pandora se vuelve a abrir y bueno, continúa este episodio doloroso para nuestro país de la desaparición de los normalistas, pues avanzando y a ver hasta dónde nos lleva este hilo conductor. Inclusive dentro de este tema está un proceso que parece que va encaminado a limpiar el nombre del secretario García Harfuch, porque al parecer encontraron en el proceso de investigación una agenda en la cual aparece un Omar García, que sería un homónimo del secretario, y tú sabes que ha habido voces que han señalado que en ese tiempo Omar García Harfuch era el delegado de la Secretaría de Seguridad Pública en el estado de Guerrero. Entonces servirá también para limpiar definitivamente el nombre del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Y pues sí, mañana, Magda, estaremos estrenando renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Así es, mi querido Juan María, muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta mañana, buen día para todos. Un abrazo fuerte para ti. Ahí tiene usted a Juan María Naveja, este análisis político correspondiente al día. Muchos temas que fluyen a lo